¿Qué pasaría si la física más avanzada de la Tierra, esa que intenta explicar el origen del universo, fuera en realidad la llave para abrir la puerta al infierno? En este relato conoceremos la historia del Dr. Roman Schulz. Un físico polaco que viajó a México en busca de respuestas, pero no encontró sino una tormenta de sucesos aterradores. Su conocimiento sobre la partícula de Dios lo llevó a la mira de un hombre, José Briones, cuya mente resultó una madeja de locura y genialidad que fusionó la ciencia y el ocultismo. Experimentos que crearon una brecha que exuda un asqueroso aroma a azufre, un espejo inestable que en lugar de reflejar nuestro universo, proyecta el eco de una desesperación antigua. ¿Qué sucede cuando una mente brillante se obsesiona con aquello que parece no tener respuestas? ¿Y cómo reaccionarías si tu vida, que está llena de fórmulas y ecuaciones, chocara contra un muro erigido por voces guturales en lenguas muertas, lamentos y torturas? Yo soy el Dr. Melquiades y les agradezco por haber venido a pasar su valioso tiempo escuchando un nuevo caso perturbador que no sucedió jamás. El físico matemático Roman Schulz, un hombre con 58 años cuya única fe residía en la rigurosa precisión de las ecuaciones, viajó desde su natal Polonia hasta la vibrante y caótica Ciudad de México. El motivo era asistir a la segunda conferencia latinoamericana en física cuántica, celebrada y patrocinada por la UNAM. El 11 de octubre del 2024, Roman se erigía como el invitado de honor, sumergiéndose en debates sobre la teoría del universo probable y la inquietante idea de que la mente no era un producto, sino quizás una matriz del cosmos. El segundo día, la solemnidad de la ponencia se resquebrajó. Roman estaba exponiendo los resultados no concluyentes de su más reciente estudio sobre la formación de materia oscura cuando la calma del auditorio fue violentada. Un sujeto que se presentó con el nombre de José Briones irrumpió en el auditorio con una energía desbordada. Su lenguaje era una catarata de jerga técnica y delirio. Su presencia, un foco de alteración palpable que tensó la atmósfera. Sin la menor sutileza, Briones escaló el estrado y confrontó a Roman con una idea: la posibilidad de fracturar las partículas diprantes para crear una singularidad en el flujo del tiempo, abriendo así una brecha entre realidades. Es un portal, un universo de bolsillo, inestable pero funcional, gritó José a pleno pulmón mientras dos guardias de seguridad lo arrastraban por la alfombra roja. La voz de Briones, aguda y estrangulada, rebotaba en las paredes del auditorio. «Dr. Schulz, no es una hipótesis, es un hecho», afirmó. El incidente terminó, pero la turbación no. La idea, ridícula para el mundo, era un eco ominoso para Roman. Llevaba años sumergido en el estudio de la singularidad de las partículas diprantes, la llamada partícula de Dios o la chispa de la vida. Sus propias ecuaciones eternamente inconclusas sugerían la posibilidad de fragmentar dichas partículas mediante un estallido termonuclear equivalente a los 15 millones de grados centígrados del núcleo del Sol. Era una posibilidad tan vasta como aterradora. Esa noche, en el silencio opresivo de su habitación de hotel, Roman intentó racionalizar el suceso como una anécdota exótica. Pero mientras guardaba un saco para su partida, algo rasposo tocó sus dedos. Era la tarjeta de presentación con los datos de José Briones. No recordaba haberla tomado, ni que se le hubiera entregado. Simplemente estaba allí, en su bolsillo, como una espora de contagio. Roman se sentó al borde de la cama con la tarjeta en las manos. No creía en las coincidencias. Su vida era una constante refutación de lo aleatorio, y la presencia de José Briones era un desafío a su orden. Se decidió a marcar al número. La llamada fue un acertijo. Enlazó a una contestadora que lo refirió a otro número mediante un código criptado, que a su vez lo dirigió a una tercera línea, cifrada e irrastreable. El método era una trampa para la impaciencia, pero para Roman era una invitación.
Su mente, habituada a descifrar los secretos del cosmos, se enganchó a dicho misterio. Finalmente, al otro lado de la línea, la voz eléctrica de José Briones situó al físico en una senaduría de bajo perfil, un sitio tan anónimo que solo la gente de la colonia visitaba. Román llegó puntual. Se sintió ridículo y expectante en partes iguales. José, con el mismo rostro acelerado y los ojos inyectados en una fiebre que no era de enfermedad sino de descubrimiento, lo esperaba en una esquina más oscura. La luz de la fonda apenas iluminaba su mesa. «Doctor, la ciencia es magia que aún no podemos explicar», susurró José, y deslizó sobre la mesa 3 cuadernos cosidos con hilo rojo. José expuso su método, la fusión de núcleos sin un colisionador, sin aislamiento total y, lo más importante, sin riesgo de una aniquilación. Un logro impensable. Las pruebas que presentó eran perturbadoras. Además de los cuadernos, le puso un audio con susurros ininteligibles que sonaban a lenguas antiguas, fotografías granuladas de destellos y un video corto de una pared que parecía respirar. Las anotaciones de los cuadernos eran la verdadera conmoción, sumamente precisas y pulcras. Román no podía tildarlas de falsas, mucho menos de un engaño. José logró fusionar las matemáticas con la alquimia. Sus teorías demostraban que la lógica del universo dependía de lo que la ciencia había descartado todo este tiempo. En la felicitación que Román le hizo a José, intentó ocultar su temblorosa fascinación profesional. «Todo queda en tinta e imágenes», dijo. «Necesito la prueba palpable». Dicho eso, José le pidió que lo siguiera hasta su casa, donde tenía montado su laboratorio. Román sabía que ir a la casa de un desconocido tan alterado y desequilibrado era un acto de locura total, pero su curiosidad científica lo impulsó a acompañarlo. El vehículo de José era una furgoneta destartalada cuyo interior apestaba a óxido, a algo dulzón e incienso quemado. El viaje se sintió largo, un descenso lento hacia la colonia Narvarte en la Ciudad de México. El hogar de José era la madriguera perfecta de un científico obsesivo. El desorden se calculaba en las pilas de libros, cables sueltos y papeles garabateados. Pero fue la cocina la que detuvo el aliento de Román. Estaba completamente forrada con placas de plomo y electrodos colgados del techo, así como algunas bobinas y resistencias en el suelo que chisporroteaban cada tanto. En el centro de ese búnker casero, suspendido en el aire, flotaba un pequeño destello ambarino. No era una luz, sino una herida en la realidad, de la que destellaba un brillo potente, casi deslumbrante. Tuvieron que colocarse unos visores especiales polarizados y oscuros para poder acercarse. A 5 metros de distancia, la sensación fue un puñetazo en los sentidos. Román sintió que la temperatura del ambiente descendía de golpe. Los vellos de sus brazos se erizaron, no por miedo, sino por la pura intensidad energética. Su boca se secó, sus manos sudaron frío, pero el detalle más hórrido era el aroma. Un asqueroso y denso olor a azufre quemado y carne podrida. Al aproximarse escasos pasos del destello, Román experimentó un silencio absoluto y profundo. Se sintió aislado, como estar dentro de una olla a presión. No escuchaba su respiración ni el palpitar de su propio corazón. El vacío auditivo fue tal que creyó haber quedado sordo. De pronto, el silencio fue interrumpido por una serie de voces guturales y ásperas, que explotaban en lenguas irreconocibles para el oído humano. Sonidos atronadores que herían el tímpano, como si la garganta de quien los pronunciaba se estuviera desgarrando. Un terror real y absoluto se apoderó de Román. Mientras su mente se acostumbraba a esa lengua profana, el doctor Román sintió que el suelo se le iba. Quedó en estado catatónico, y una vez que estuvo en gravedad suspendida a centímetros del suelo, entendió esas palabras que retumbaron como un martillo en su cabeza. No hay salvación, tortura y lamento. Ya estamos aquí. La frase se repetía de forma copiosa y sin pausa, como un pulso oscuro e ininterrumpido de un órgano maligno. Román se desplomó de espaldas y retrocedió a rastras sobre el suelo pegajoso de la cocina. Fue entonces que José Briones, con una calma espeluznante, le extendió la mano y le dijo: «Doctor Schultz, me encontró, y ahora necesito su ayuda. Para eso lo busqué en la conferencia». El destello ambarino flotante, ese fallo en el tejido del tiempo, era una conexión inestable con una realidad caótica y aterradora, a la que, para simplificar, la humanidad llamó infierno.
Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Si les gustó, no olviden dejar su like, un comentario y compartirlo. También pueden apoyar la creación de estos relatos por medio de sus donaciones en mi Patreon, donde tendrán acceso antes que nadie a estos casos y podrán solicitar el tema de lo que quieren que haga un próximo video. Y recuerden que de esto no hay fotos, ni fuentes, ni nada, porque jamás ocurrió.